3 de la madrugada. Hay algo en las llamadas a esa hora que el cuerpo reconoce antes que la mente. Es como si cada célula supiera que las buenas noticias no viajan de madrugada. Las buenas noticias esperan al desayuno. Yo estaba soñando con algo que ya no recuerdo. Quizás playa, quizás infancia, cuando la vibración insistente del móvil me sacó del sueño como un cubo de agua fría. Mi corazón ya latía acelerado antes incluso de abrir los ojos. Instinto de madre, supongo. O quizás solo 55 años de vida enseñándome que el mundo no siempre es amable. Palpé la mesita de noche en la oscuridad, derribando el vaso de agua que siempre dejo allí. Manías de quien vive sola desde hace una década. El ruido del cristal, haciéndose añicos en el suelo, se mezcló con aquel toque que parecía cada vez más urgente, más desesperado. La pantalla brillaba en la oscuridad del cuarto. Ana, mi hija, mi única hija. El único motivo por el que aún me levanto cada día con ganas de conquistar el mundo. Ana siempre fue mi luz en la oscuridad. Desde que nació en aquel hospital público de Madrid, con el tráfico de la Gran Vía zumbando al fondo, supe que ella era mi razón para luchar. Recuerdo su primer llanto, agudo como una sirena en la noche madrileña, y cómo, al sostenerla, todo el cansancio de mi vida solitaria se desvaneció. Ahora, esa misma niña, convertida en mujer, lloraba al otro lado de la línea, y el instinto maternal me impulsaba como las luces de neón de la Puerta del Sol iluminan la ciudad insomne. Contesté, y lo que vino del otro lado de esa línea aún me pone los pelos de punta cuando lo recuerdo. No era voz, era sonido, un sollozo tan profundo, tan visceral, que parecía venir del centro de la tierra. El tipo de llanto que solo se hace cuando algo dentro de nosotros se rompe de verdad. No el llanto de película, bonito y fotogénico. El llanto feo, de atragantarse, de no poder respirar, de ahogarse en las propias lágrimas. «Ana, hija, háblame». Más sollozos. Intentos de formar palabras que se deshacían antes de nacer. Y entonces, finalmente, en una voz que apenas reconocí, «Mamá», me pegó. 3 palabras, 9 letras, y el mundo entero desmoronándose. ¿Quién, Ana? ¿Quién te hizo eso? Ya estaba de pie, sin ni siquiera darme cuenta de que me había levantado. Mi cuerpo reaccionando antes que la mente procesara, los pies descalzos pisando los cristales rotos sin sentir dolor alguno. Adrenalina pura. Mi suegro, mamá, el señor Carlos, me dio una bofetada, delante de todos, por la comida, porque la fabada estaba salada. Salada. La comida estaba salada. Necesito que pauses un segundo aquí conmigo y lo absorbas. Un hombre adulto, de 65 años, levantó la mano y pegó a una mujer de 27, a la esposa de su propio hijo. A mi hija, porque había sal de más en los frijoles. No fue por traición, no fue por robo, no fue por ningún crimen grave que pudiera, aunque jamás debiera, justificar violencia. Fue por tempero, por granos microscópicos de cloruro de sodio. ¿Y Pedro, hija? Pregunté, ya sabiendo en el fondo cuál sería la respuesta, pero necesitando oírla. ¿Qué hizo tu marido? El silencio que vino después de esa pregunta duró una eternidad comprimida en 5 segundos. Y cuando Ana finalmente respondió, la voz de ella tenía algo que me partió más que cualquier sollozo: resignación. Nada, mamá. No hizo nada. Se quedó sentado, mirando el plato, y cuando el padre terminó de gritar, cogió el tenedor y siguió comiendo. Siguió comiendo. El hombre que prometió amarla y protegerla en el altar, que miró a los ojos de ella y juró, en la alegría y en la tristeza, vio a su propio padre agredir a su esposa y eligió la fabada. Imagínate la escena: la cocina iluminada por lámparas fluorescentes, el vapor de la fabada aún flotando en el aire, mezclado con el olor a sal y especias. Ana en el suelo, el gusto metálico de la sangre en su boca, las lágrimas calientes rodando por sus mejillas, y Pedro, con el tenedor en la mano, masticando como si nada, el sonido de sus dientes triturando la comida resonando en el silencio opresivo.
Ese momento, mamá, fue cuando supe que mi matrimonio era una ilusión, una fachada tan frágil como los platos rotos que limpiaba cada semana. ¿Sabes qué es irónico? Aquella fue la fabada más cara de la historia, no por el costo de los ingredientes, sino por la cuenta que vendría después. Una cuenta que ni en sus sueños más locos imaginaban que alguien pudiera cobrar, porque no sabían con quién estaban lidiando. Yo no lloré, no grité. Respiré hondo una vez, luego otra, y mientras mi hija sollozaba al otro lado de la línea, fui hasta el armario del cuarto. Allí en el fondo, detrás de mantas que nunca uso, había una carpeta. Una carpeta de cuero marrón, desgastada por el tiempo, que guardaba hacía años esperando nunca necesitar abrirla. Pero algunos momentos en la vida exigen que desengavetemos ciertas cosas. Hija, escucha a mamá con atención. Mi voz salió firme, más firme de lo que me sentía. Cierra la puerta del cuarto con llave. No salgas de allí por nada. Coloca una silla en el pomo si es necesario. Mamá está yendo a buscarte ahora. Pero mamá, son 2 horas de carretera. Está lloviendo muy fuerte. Es peligroso. Hija, la interrumpí con una ternura que escondía hierro. Atravesaría un huracán por ti. Aguanta firme. Estoy llegando. Antes de colgar, dije una última cosa. Una cosa que ella no entendió en ese momento, pero entendería pronto. Y cuando llegue, Ana, van a descubrir que la suegra pobre que tanto despreciaron tiene dientes. Si alguna vez has recibido una llamada de madrugada con malas noticias, sabes exactamente lo que sentí en ese momento. Ese frío en la espina dorsal, ese sabor metálico en la boca, esa certeza de que el mundo nunca más será el mismo. Quiero que seas parte de esta historia conmigo. Deja tu like ahora. No por mí, sino para mostrar al algoritmo que historias de mujeres que se levantan merecen ser contadas. Y comenta aquí abajo. ¿Has tenido que ser fuerte cuando solo querías derrumbarte? Cuéntame. Vamos a construir una comunidad de apoyo aquí. Ahora, para que entiendas la profundidad de lo que pasó esa noche, necesito llevarte de vuelta en el tiempo. Necesito mostrarte quién era Ana antes, quiénes eran los Duarte, y principalmente, quién soy yo de verdad. Ana nació en un martes lluvioso de septiembre, hace 27 años. Recuerdo cada detalle de ese día como si fuera ayer. El olor a hospital, la luz fluorescente, la mano de la enfermera sujetando la mía porque no tenía a nadie más. El padre de ella se había ido 2 meses antes del parto. No estoy preparado para ser padre, dijo, como si la paternidad fuera una maratón que puedes decidir no correr. Desapareció con una maleta y una excusa, y nunca más apareció. En aquellos tiempos, cuando era joven y llena de sueños, nunca imaginé que la vida me pondría pruebas tan duras, pero la experiencia me enseñó que la resiliencia viene con los años. Hoy, con 55, veo cómo cada obstáculo me hizo más fuerte, como esas madres de antaño que criaban familias enteras con poco más que amor y determinación. Es lo que nos mantiene en pie, generación tras generación. ¿Dolió? Dolió como si arrancaran un órgano sin anestesia. Pero el dolor duró exactamente hasta el momento en que la enfermera colocó aquel paquetito de 3 kilos en mis brazos. En ese instante, todo el dolor se convirtió en combustible. La miré y pensé, tú nunca sentirás falta de nada, mi hija. Voy a ser padre y madre. Voy a ser todo. Crié a Ana en un apartamento de un dormitorio y sala en el centro de Madrid. 40 metros cuadrados que parecían un palacio para nuestros estándares. Trabajaba de día en una inmobiliaria. Empecé como secretaria, sirviendo café y atendiendo teléfono. Y de noche hacía la universidad de administración. Ana se quedaba con doña Lourdes, la vecina del 302, una viuda de 70 años que se convirtió en abuela postiza y salvación de mi vida. Doña Lourdes, con sus 70 años bien vividos, me contaba historias de la posguerra, de cómo las mujeres de su época criaban hijos con raciones escasas y mucho ingenio. La familia es lo primero, decía siempre, y yo, absorbiendo esa sabiduría de los mayores, aplicaba lo mismo con Ana.
Esas lecciones de perseverancia me ayudaron a superar noches en vela, trabajando para darle un futuro mejor. Llegaba a casa a las 11 de la noche, los pies tan hinchados que apenas cabían en los zapatos. Pero no importaba el cansancio. Todos los días le daba baño a mi hija, leía un cuentito y susurraba en su oído antes de apagar la luz. Mamá te ama más que todas las estrellas del cielo, princesa. Y tú puedes ser todo lo que quieras en la vida. Ana creció siendo exactamente lo que soñé. Una niña alegre, curiosa, de esas que preguntan ¿por qué? 500 veces al día. Fue una alumna brillante. A los 18, aprobó la selectividad para administración en la pública. Lloré tanto ese día que los vecinos tocaron la puerta pensando que había ocurrido una tragedia. Y había, de cierta forma, una tragedia al revés. La hija de la secretaria, de la mujer que empezó sirviendo café entrando en la universidad pública, rompiendo ciclos. En la graduación, 4 años después, me senté en la primera fila con mi vestido azul marino, el más caro que había comprado, y cuando llamaron su nombre, me levanté y aplaudí tan fuerte que el rector me miró con cara de reprobación. No me importó. Algunas alegrías merecen ser escandalosas. Ana consiguió empleo en una empresa de mediano tamaño en el centro. Tenía planes, Dios mío, ¿cómo tenía planes? Mamá, en 5 años quiero ser gerente. En 10 quiero abrir mi propia consultoría. Voy a ayudar a pequeñas empresas a crecer, igual que nosotras crecimos, ¿sabes? Sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro, y yo creía en ella con cada fibra de mi ser. Y entonces, a los 24 años, conoció a Pedro. Pedro Enrique Morales Duarte, el príncipe encantado con apellido compuesto y sonrisa de anuncio de pasta de dientes. Apareció en su vida como un huracán de encanto. Alto, guapo, bien vestido, de familia tradicional, como gustaba enfatizar. Trabajaba en la constructora del tío, tenía coche importado, reloj de marca, el paquete completo de buen partido. La primera vez que Ana me mostró su foto, hice lo que toda madre hace. Sonreí por fuera y analicé por dentro. Quería creerlo, juro que quería. Pero 50 y tantos años de vida enseñan que hombres muy perfectos al principio a veces esconden imperfecciones demasiadas debajo del barniz. Lo conocí 2 meses después, en una cena que Ana organizó con todo cariño. Pedro llegó con flores para mí y una botella de vino que hizo cuestión de decir que era importado de Toscana. Me apretó la mano con firmeza calculada y dijo: «Doña María, es un honor finalmente conocerla. Ana habla tanto de usted que ya me siento parte de la familia». Bonito de decir, ¿no? Pero noté detalles que pasaron desapercibidos para mi hija enamorada. En la forma en que la interrumpió 2 veces cuando ella contaba una historia. En la broma que hizo cuando ella quemó ligeramente el arroz. «Amor, ¿quién sabe si un día aprendes a cocinar, eh?» Y en la risita que vino después. No una risa con ella, una risa de ella. Pequeños señales, banderas amarillas que podrían ser rojas si mirara con más atención. Pero el amor es un filtro poderoso, y Ana veía el mundo a través de lentes rosadas. 6 meses de noviazgo, compromiso. Otros 6 meses, boda. Todo demasiado rápido para mi gusto. La boda fue bonita, pero la familia Duarte hizo cuestión de dejar claro que ellos pagaron todo. Cada vez que alguien elogiaba algo, una tía respondía: «Sí, contratamos a los mejores». Nosotros, como si yo no existiera. Me evaluaban de pies a cabeza. Una prima preguntó: «¿Y usted qué hace?» «Trabajo con inmuebles», respondí. «Ah, agente inmobiliaria. Qué interesante». El desdén era palpable, pero tragué el orgullo. Aquel no era mi día. ¿Sabes lo que aprendí sobre personas así? Miden el valor en cifras. Piensan que quien tiene menos dinero tiene menos dignidad. No entienden que la riqueza verdadera no se cuenta en inmuebles o coches. Se cuenta en carácter, en integridad, en cuántas personas llorarían de verdad en tu funeral. Pero aquel día sonreí para los flashes y me centré en lo que importaba. Mi hija estaba radiante. Ana fue a vivir a la casa de los Duarte, la famosa mansión. Herencia de 3 generaciones, decían con orgullo.
Una construcción antigua en el suburbio noble de Madrid, con 5 dormitorios, piscina, jardín y un aura de importancia que parecía emanar de las paredes. Y allí estaba el señor Carlos, el patriarca, el rey de la casa, Carlos Moreira Duarte, 65 años, viudo desde hace 10, dueño de un orgullo mayor que la propia mansión y de un temperamento que la familia prefería llamar carácter fuerte, eufemismo clásico para grosería. Pero aquí necesito ser justa, porque los villanos no nacen listos. Supe después que el señor Carlos no siempre fue así. De joven fue trabajador hasta bienhumorado. Construyó la empresa con el hermano, amó a la esposa con devoción. Pero doña Elena murió de cáncer hace 10 años, después de una batalla larga. El señor Carlos la cuidó hasta el final. Vio a la mujer marchitarse día tras día. Cuando ella se fue, algo en él se fue con ella. El duelo se convirtió en amargura, la amargura en ira, la ira en tiranía. Empezó a beber, a jugar, a descargar en el mundo el dolor que no sabía procesar. Eso no justifica, nada justifica la violencia, pero muestra que los monstruos son personas que tomaron decisiones erradas ante el dolor. En aquellos tiempos, cuando era joven y llena de sueños, nunca imaginé que la vida me pondría pruebas tan duras, pero la experiencia me enseñó que la resiliencia viene con los años. Hoy, con 55, veo cómo cada obstáculo me hizo más fuerte, como esas madres de antaño que criaban familias enteras con poco más que amor y determinación. Es lo que nos mantiene en pie, generación tras generación. Pedro, el hijo, creció a la sombra de ese padre en descomposición. Aprendió desde temprano que los hombres no lloran, no piden perdón, no muestran debilidad. Aprendió que las mujeres sirven y los hombres mandan. Aprendió que el amor se demuestra a través de provisión material, no de presencia emocional. Cuando Ana entró en la familia, no estaba solo casándose con Pedro. Estaba entrando en un sistema, un engranaje de generaciones de machismo normalizado, de silencios cómplices, de así son las cosas. Y como todo engranaje, empezó a ser molida poco a poco. Las primeras semanas fueron soportables. Ana llamaba aún con entusiasmo sobre la casa grande, el jardín, la piscina. Pero poco a poco, las conversaciones cambiaron. Un mes. El suegro se quejó de que no me levanté temprano para hacer su café. 2 meses. Tengo que cocinar todos los días. La empleada solo viene 3 veces por semana. 3 meses. Pedro dijo que necesito adaptarme a las tradiciones. Adaptarme. Esa palabra se convirtió en un mantra siniestro. Cada vez que Ana mencionaba adaptarme, sentía un escalofrío. En nuestras llamadas, su voz, antes vibrante como las fiestas de San Isidro, se volvía monótona como el tráfico constante de la M30. Imaginaba su rutina: levantarse al amanecer para preparar el desayuno, limpiar la mansión con vistas al retiro, cocinar platos típicos madrileños solo para recibir críticas. Era como si la ciudad que la vio crecer, llena de energía y libertad, ahora la atrapara en una jaula dorada. 4 meses. Mamá, pedí la baja en el trabajo. Mi sangre se heló. ¿Por qué?, pregunté. Pedro pensó que era mejor. Dijo que yo estaba muy estresada. La voz de ella había perdido color. Esa vibración de quien tiene planes se había apagado. Poco a poco, Ana fue desapareciendo dentro de sí misma. Perdió peso, unos 8 kilos en pocos meses. Los ojos, antes brillantes como café fresco, se volvieron opacos, hundidos, con ojeras que el maquillaje no disimulaba. La sonrisa, que antes aparecía fácil, se convirtió en artículo de lujo. Cuando venía a visitarme, cada vez menos frecuente, veía a una extraña usando el cuerpo de mi hija. «Princesa, ¿estás comiendo bien?» «Sí, mamá. Solo que en casa cenamos temprano, así que cuando llego aquí ya no tengo hambre». Mentiras que se cuentan para proteger a quien no puede saber la verdad. 5 meses después de la boda, el señor Carlos tiró un plato al suelo por primera vez. Ana me lo contó susurrando por teléfono, escondida en el baño. Dijo que odió el filete y la mandó limpiar. Le dije que necesitaba salir de allí,
Pero ella respondió: «Mamá, fue solo un arrebato. Había bebido. Pedro dijo que no se repetirá». Spoiler, se repitió varias veces. Platos, vasos, tazas. La cocina de esa mansión vio más porcelana hecha añicos que un terremoto. Y cada vez la misma excusa. Bebió. Tuvo un mal día. Es su manera. Y Ana, siempre Ana, en el suelo recogiendo los pedazos, literal y figurativamente. ¿Sabes cuántas mujeres pasan por esto sin contárselo a nadie? Según la encuesta de Data Senado de 2023, solo el 27% de las víctimas de violencia doméstica buscan ayuda. Las otras 73% sufren en silencio, atrapadas en el ciclo de esperanza y decepción. Mi hija formaba parte de esa estadística, y yo, al otro lado del teléfono, me sentía impotente. 6 meses, 7, 8. Las llamadas se volvieron más raras. Las visitas, casi inexistentes. Intenté hablar directamente. «Ana, ven a casa». Ella respondía: «Mamá, no puedo. El suegro no le gusta que salga. Dice que mujer casada se queda en casa». Y entonces vino aquel viernes. El viernes que lo cambió todo. 11 meses de matrimonio. Ana decidió hacer una fabada especial. El plato favorito del suegro, según Pedro. «Si aciertas con esta fabada, papá te adorará», dijo él. Como si el afecto del viejo pudiera comprarse con tempero correcto. Comenzó por la mañana temprano. Se levantó a las 5, fue al mercado antes de abrir, esperó en la puerta, para garantizar los mejores cortes. Chorizo, morcilla, panceta, alubias de primera. Cargó bolsas pesadas por las calles aún oscuras, la lluvia fina mojando los cabellos que ni tuvo tiempo de peinar. En la cocina, trabajó como una esclava dedicada a un señor que jamás sería satisfecho. Remojó las alubias con agua cambiada 3 veces. Coció las alubias en fuego bajo por horas, removiendo con cuchara de madera para no pegar. Fritó el chorizo hasta dorar por igual. El olor a grasa impregnando sus ropas, su cabello, su piel. Refogó ajo, cebolla, hojas de laurel. Picó berza en tiras finas como hilos de seda. Hizo migas de pan crujientes, arroz suelto grano por grano. Cortó naranjas en rodajas perfectas como soles en miniatura. 12 horas de trabajo. 12 horas de pie, la espalda doliendo, los pies hinchados, las manos quemadas de tanto coger olla caliente. Todo por el sueño ingenuo de finalmente ser aceptada. Cuando el señor Carlos llegó, atrasado, apestando a cerveza del bar donde pasó la tarde, Ana tenía la mesa puesta como escena de revista. Mantel blanco impecable, platos de porcelana buena, copas de cristal, servilletas dobladas en forma de abanico. Sonrió cuando él entró. Una sonrisa esperanzadora, de niña mostrando dibujo al padre. «Por favor, gusta. Por favor, acepta. Por favor, me ve». El viejo se sentó pesadamente, sin agradecer, sin elogiar la mesa, sin siquiera mirar a los ojos de ella. «Sirve ya. Tengo hambre». Ana sirvió, la cuchara hundiéndose en la fabada humeante, el vapor subiendo perfumado. Arroz al lado, berza, migas, naranja. Un plato que era una obra de arte, un poema de dedicación. El señor Carlos cogió la cuchara, llevó a la boca, masticó una vez, 2, y entonces el rostro de él se contorsionó. No de asco real, de poder, de una excusa finalmente encontrada para hacer lo que quería hacer desde hace tiempo. «¿Qué mierda es esta?». El grito ecoó por el comedor, rebotando en las paredes, astillando el silencio. Ana retrocedió, el corazón acelerado. «Suegro, ¿qué pasa? ¿No está buena? ¿Buena?». Se levantó de un salto, la silla cayendo hacia atrás con estruendo. «Esto está salado como agua del mar. Pusiste 1 kilo de sal en esto, imbécil». «Yo... debo haberme equivocado en la medida, perdón. Yo... ¿equivocado en la medida? En 12 horas de cocina, ¿te equivocas en la medida? ¿Para qué sirves, eh?». Avanzó. 1 paso. 2. Los ojos inyectados en sangre de ira y de alcohol, siempre de alcohol. Ana levantó las manos instintivamente. Ese reflejo primitivo de protección que nuestro cuerpo conoce antes que la mente. Pero no fue suficiente.
La mano de él vino rápida y certera. No voy a describir el sonido de nuevo. Ya lo sabes, ya lo sentiste. Ya dolió junto. Ana en el suelo, sangre en el labio, lágrimas mezcladas con maquillaje corrido, y los dos hombres que debían protegerla. El suegro parado de pie, respirando pesado como un toro postembestida, y el marido sentado, tenedor en mano, mirando el propio plato como si fuera la cosa más interesante del universo. Nadie la ayudó a levantarse. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie dijo, esto estuvo mal. El señor Carlos volvió a sentarse, cogió el móvil y dijo, voy a pedir pizza, ya que esta inútil no sirve ni para cocinar. Y Pedro, mi yerno, el príncipe encantado, el hombre que prometió, solo murmuró, buena idea, papá. Necesito pausar aquí por un momento. Sé que esta historia es pesada. Sé que quizás estés viendo con un nudo en la garganta, o con rabia hirviendo, o recordando situaciones que viviste, o viste vivir a alguien. Si estás en un lugar seguro, respira hondo conmigo. Si estás en una situación parecida a la de Ana, sabe, no estás sola. Existe ayuda. Existe salida. Y mereces vivir sin miedo. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que pasó por algo así? Sin nombres, sin exposición, solo para que sepamos que no estamos solos en estos dolores. Y si este vídeo te está ayudando a procesar algo, compártelo con alguien que necesita oírlo. Vamos a continuar, porque la historia de Ana no termina en el suelo de esa cocina. 2 horas y 43 minutos. Ese fue el tiempo que tardé en atravesar la carretera bajo una lluvia que parecía el apocalipsis. El GPS decía 2 horas, pero el GPS no contaba con la tormenta que cayó, los relámpagos que aclaraban el cielo cada 5 segundos, los tramos inundados que atravesé rezando para no ahogar el motor. La carpeta de cuero estaba en el asiento del pasajero y de vez en cuando la miraba como un general mira sus armas antes de la batalla. Allí dentro estaba poder. Allí dentro estaba justicia. Allí dentro estaban años de trabajo silencioso, de construcción discreta, de preparación para un momento que esperaba nunca necesitar usar. Pero antes de abrir esa carpeta para ti, necesito contar quién soy realmente. Porque la suegra pobre, que los Duarte despreciaban, tenía una historia que jamás se dieron el trabajo de preguntar. ¿Recuerdas que empecé como secretaria? Cada día en esa oficina era una clase gratuita. Observaba agentes, inversores, abogados, y me di cuenta, el dinero de verdad no está en vender casas, está en comprarlas. A los 30 años junté cada céntimo de una década de sacrificio. No compraba ropa nueva, me cortaba el pelo yo misma. Cada real iba a una cuenta secreta. Con ese dinero compré mi primera propiedad, una casa cayéndose a pedazos en la periferia. Pasé 3 meses reformándola con mis propias manos, pintando, cambiando suelo, arreglando fontanería. ¿Sabes qué es irónico? Nunca fui buena en cocina, pero con reboque y argamasa, artista. La vendí por el doble de lo que pagué. Y esa ganancia se convirtió en semilla de un bosque, casa tras casa, edificio tras edificio. Siempre discretamente, a través de empresas con nombres genéricos, MHC Inversiones, Ruiz Ain Asociados, Horizonte Patrimonial. A los 50, perdí la cuenta del patrimonio, no porque sea poco, porque lo esparcí tanto que ni yo misma tengo la cifra en la punta de la lengua. ¿Por qué el secreto? Porque el dinero cambia a las personas, y el poder silencioso es más eficiente que el poder declarado. Recuerdo las noches en mi oficina de Chamberí, revisando contratos bajo la luz de una lámpara de escritorio, mientras Ana dormía en casa. Cada inversión era un ladrillo en mi fortaleza invisible. Apartamentos en Lavapiés, oficinas en Salamanca, propiedades que generaban renta sin que nadie supiera mi nombre. Era mi forma de protegernos, de asegurar que, si el mundo nos golpeaba, tendríamos un escudo financiero. Ahora, esa fortaleza se convertía en arma. ¿Sabes esa mansión de los Duarte? ¿La herencia de la que tanto se jactaban? Pues bien, hace 5 años, cuando la empresa de la familia empezó a hundirse, hipotecaron la casa para sobrevivir.
Retrasaron los pagos por 2 años seguidos. El banco ejecutó la deuda. Un amigo del sector me avisó: María, hay una mansión interesante entrando en subasta. ¿Quieres echar un vistazo? Investigué. Vi la dirección. Reí sola en la oficina por unos 5 minutos y compré, no la casa, la deuda, a través de MHC Inversiones, anónimamente. Nadie sabría que la suegra pobre ahora era la verdadera dueña del techo sobre sus cabezas. No ejecuté el desahucio en esa época. ¿Por qué? Primero, porque Ana aún no se había casado y no quería empezar la relación con el yerno destruyendo su familia. Segundo, porque intuición de madre ya me decía que quizás necesitaría ese as en la manga en el futuro. Les dejé viviendo allí, pagando un alquiler a una administradora que ni sabían que era mía. Ellos pensaban que aún eran dueños. Técnicamente eran inquilinos. Y hay más. La constructora donde trabaja Pedro, esa que el tío fundó, que era el orgullo de la familia, pasó por dificultades también. El tío, desesperado, empezó a vender acciones para cubrir agujeros. Yo fui comprando. Poco a poco, a través de testaferros, de holdings, de un rompecabezas societario que tardaría años en descifrar a alguien. Hoy controlo el 52% de las acciones. El tío aún cree que manda. En la práctica, yo decido quién se queda, quién se va, cuánto gana. El empleo de Pedro existía porque yo lo permitía. Entonces, cuando le dije a Ana en esa llamada de madrugada que iban a descubrir que tenía dientes, no estaba faroleando. Estaba preparándome para morder. Llegué a la mansión a las 5:30 de la mañana. La lluvia había dado una tregua, pero el cielo aún estaba pesado, cargado de promesas no cumplidas. Aparqué el coche frente al portón imponente. Ese portón con las iniciales D en hierro forjado, símbolo de una grandeza que ya no existía. Bajé, la carpeta bajo el brazo, los pies hundiéndose en el césped encharcado. Caminé hasta la puerta de entrada como quien camina hacia una batalla que ya sabe que va a ganar. Toqué el timbre. La puerta se abrió y Pedro apareció. Bata arrugada, ojos hinchados. Me miró como si fuera una aparición. ¿Suegra? Pero, ¿qué? Son las 5 de la mañana. No respondí. Pasé por él como si estuviera hecho de aire, entrando en la casa que, técnicamente, era mía. El olor me golpeó inmediatamente. Moho, cerveza vieja, grasa rancia. La decadencia que ninguna fachada bonita consigue esconder. Ignoré sus quejas. Subí las escaleras en dirección al cuarto de mi hija y toqué suavemente. Ana, soy yo. Mamá ha llegado. La puerta se abrió. Estaba destruida. Pero no voy a describir los hematomas de nuevo. Lo que importa es lo que vi más allá de las marcas físicas, una mujer que había perdido a sí misma. Abracé a mi hija sin decir nada. La dejé llorar en mi hombro el tiempo que necesitó. Mamá, perdóname. Shh, no tienes nada que perdonarte, princesa. Debería haberte escuchado. Debería haber prestado atención a las señales. Fui tan tonta. Sujeté su rostro entre mis manos, haciendo que me mirara. Ana, escucha a mamá. No fuiste tonta, fuiste humana. Amaste a alguien que no merecía. Eso no es culpa, es aprendizaje. Y ahora se acabó. Mamá está aquí para llevarte lejos. Mientras la abrazaba, el olor a lágrimas saladas se mezclaba con el perfume floral que siempre usaba, un recordatorio de su inocencia perdida. Madrid, con sus luces nocturnas filtrándose por la ventana, parecía un testigo mudo de su sufrimiento. Pero en ese abrazo sentí su fuerza latente, la misma que la hizo aprobar la selectividad con notas brillantes, la misma que la impulsaría a renacer de las cenizas de ese matrimonio tóxico. Pero mamá, no tengo a dónde ir, no tengo más trabajo. Tienes a mí, siempre has tenido. Y después te muestro que tienes mucho más de lo que imaginas. Pero primero, vamos a resolver una cosa. Me giré hacia la escalera, donde Pedro aún estaba parado, boquiabierto. Y bajando los peldaños, con toda la arrogancia de un rey destronado que aún no percibe que perdió la corona, venía el señor Carlos. ¿Qué significa esta invasión?, tronó, ajustando el pijama.
¿Quién te crees que eres para entrar en mi casa sin permiso? Bajé las escaleras calmadamente. Me detuve en la sala, frente a él, y por primera vez me permití sonreír. ¿Su casa? Repetí, saboreando las palabras. Vamos a hablar de eso. Sé que estás muriendo de curiosidad por ver qué había en esa carpeta. Calma, falta poco. Pero antes de continuar, quiero saber, ¿ya has sospechado cuál es el secreto? Comenta aquí abajo tu teoría. Y si estás viendo hasta ahora sin dar like, este es el momento. El algoritmo necesita saber que historias de justicia merecen llegar lejos. Ahora, vamos al clímax. Prepara el corazón. El señor Carlos se acercó con esa postura de quien cree que tamaño físico equivale a poder real. Escucha aquí, vieja entrometida. Lo que pasa en esta familia es asunto nuestro. Tu hija se equivocó, llevó una corrección. Es así como se educa a una mujer derecha, cosa que tú claramente no supiste hacer. Podría haber respondido con ira. Era lo que él esperaba. Era lo que sabía manipular. Hombres como él se alimentan de reacciones emocionales, usan el descontrol ajeno como prueba de que tienen razón. Entonces hice diferente. Reí. No una carcajada, una risa corta, genuina. ¿Corrección? Dije, caminando calmadamente hasta el sofá de terciopelo verde y sentándome como si fuera la dueña de la casa, que, irónicamente, lo era. Explícame una cosa, señor Carlos. Pegaste a mi hija porque la fabada estaba salada, ¿correcto? Necesita aprender a cocinar, mujer que no... ¿Cuánta sal? Interrumpí. ¿Qué? ¿Cuánta sal estaba de más? ¿Media cucharada? ¿Una cucharada? ¿Lo midió? Yo... Esto es ridículo. Lo importante es que estaba incomible. Entonces no lo sabe. Agredió a una mujer de 27 años, causando hematomas y sangrado por una cantidad indeterminada de cloruro de sodio. Interesante. Pedro intentó intervenir. Suegra, estás exagerando. Fue solo... Pedro, lo corté sin elevar la voz. Adultos están hablando. Tuviste tu chance de decir algo y elegiste comer. Ahora, siéntate y escucha. El señor Carlos avanzó un paso más. No vienes a mi casa a darme lecciones de moral. Yo soy Carlos Moreira Duarte. Mi familia... Su familia está en quiebra desde hace 5 años. Interrumpí, abriendo finalmente la carpeta. Pero vamos por partes. Primero, lo básico. Saqué la escritura y se la extendí. ¿El señor reconoce esta dirección? Es donde estamos ahora. Y si mira el nombre del propietario actual, verá. MHC Inversiones Lida. Cogió el papel con manos que empezaban a temblar. ¿Qué es esto? MHC. María Elena Ruiz. Yo. Compré la hipoteca de esta propiedad hace 5 años, cuando no podían pagar las deudas de juego del señor. ¿Recuerda la crisis? ¿Recuerda casi perder todo? No lo perdieron porque yo no quise que lo perdieran. Aún. El rostro de él fue perdiendo color. Esto es mentira. Pagué al banco, lo resolví. El señor pagó a una administradora. La administradora es mía. Cada céntimo que el señor dio de alquiler en los últimos 5 años vino a mí. Gracias, por cierto. Paga un buen vino cada mes. Imagínate la ironía. Cada mes, cuando pagaban el alquiler, ese dinero financiaba mis viajes a Toledo para reuniones de negocios o cenas en restaurantes de la Plaza Mayor. Ellos, en su arrogancia, creían ser dueños absolutos, mientras yo, desde mi ático discreto en Chamartín, controlaba sus vidas sin que lo supieran. Era como un juego de ajedrez donde yo siempre iba 3 movimientos adelante. Pedro se levantó, el rostro pálido. Madre de Ana, esto no puede ser legal. Es perfectamente legal. Verifíquelo con su abogado. Por cierto, hablando de verificar, ¿reconoce esto? Es el organigrama societario de la constructora Duarte & Hijos, la empresa donde trabaja Pedro. Cogió el papel con la mano temblando. ¿Qué tiene mi empresa? Su empresa. Su tío vendió su participación el año pasado para cubrir deudas personales. ¿Lo sabía? Vendió a un holding llamado Ruiz & Asociados, que, por coincidencia, y mira qué coincidencia bonita, también es mío. Actualmente controlo el 52% de las acciones.
Pedro retrocedió como si hubiera recibido un puñetazo. Tú no puedes. Puedo, y lo soy. Y como dueña mayoritaria, tengo autoridad para tomar decisiones de personal, incluyendo despidos. ¿Despido? Envié un email al RRHH a las 4 de la mañana, en el camino hacia aquí. Lo recibirán cuando abran a las 8. Asunto: despido inmediato de Pedro Enrique Morales Duarte por complicidad en violencia doméstica y conducta incompatible con los valores de la empresa. El señor Carlos avanzó, el rostro rojo. Tú no tienes ese poder. Esto es persecución. Yo voy a... ¿Va a qué, señor Carlos? Me levanté y por primera vez dejé caer la máscara de calma. Dejé que viera lo que realmente había detrás. ¿Va a llamar a sus amigos del bar? ¿Va a telefonear a los compadres de juego que también están arruinados? Di un paso hacia él. El señor aún no lo ha entendido, ¿verdad? Entonces déjeme explicarlo despacio. El señor no tiene casa, es mía. El señor no tiene empresa, es mía. El señor no tiene empleo porque su hijo tampoco lo tiene más. Y si el señor mira la situación de sus cuentas bancarias... Saqué el móvil del bolsillo y mostré una pantalla. Y verá que están bloqueadas por medida cautelar desde las 6 de la mañana. Mi abogado es muy eficiente en horarios inconvenientes. El señor Carlos miró el móvil, luego a mí, luego a su hijo. Los ojos de él ahora estaban opacos de terror. No, mi dinero, todo lo que tengo, todo lo que tenía, corregí. Pasado. Pedro cayó de rodillas, literalmente, las rodillas golpeando el suelo con un golpe sordo. Suegra, por favor, fue un error. Amo a Ana. Puedo cambiar. Lo miré con una mezcla de asco y, confieso, un poco de pena. Porque Pedro no era malo por naturaleza. Era débil. Fue criado por un tirano para ser un lacayo. Nunca aprendió a ser hombre de verdad. Pedro, arrodillado en el suelo de mármol importado de esa mansión, parecía un niño perdido en las calles laberínticas del Madrid antiguo. Su debilidad no era innata, era herencia de un padre que lo moldeó a su imagen, en un hogar donde las emociones se reprimían como en las tradiciones estrictas de las familias españolas conservadoras. Pero la herencia no excusa. Cada elección es personal, y la suya fue traicionar el amor por comodidad. Pero la pena no cambia hechos, y la debilidad que permite abuso es complicidad. Pedro, tuviste 11 meses para cambiar, 11 meses de señales obvias. ¿Qué hiciste? Le dijiste que se adaptara. Te reíste de las bromas, y cuando tu padre le pegó a la mujer que prometiste proteger, elegiste la fabada. El amor no se queda sentado mientras la persona amada sangra. Eso no es amor. Eso es cobardía disfrazada de conveniencia. Ana se manifestó por primera vez, la voz temblorosa pero firme. Pedro, se acabó. Quiero el divorcio, y no quiero verte nunca más a ti ni a tu padre. Ana, por favor, yo... No. Perdiste el derecho a decir mi nombre cuando me viste en el suelo y no hiciste nada. Cogí mi móvil e hice la última llamada. ¿Aló? ¿Oficina Méndez? Puede enviar al oficial de justicia. Desahucio en 24 horas, como acordado. Hice una pausa para escuchar. Sí. Agenda también una reunión con el equipo de patrimonio. Quiero donar esta casa a una institución de acogida de mujeres. Vamos a transformar el Palacio del Tirano en refugio de las supervivientes. Imagina la ironía. Cada mes, cuando pagaban el alquiler, ese dinero financiaba mis viajes a Toledo para reuniones de negocios o cenas en restaurantes de la Plaza Mayor. Ellos, en su arrogancia, creían ser dueños absolutos, mientras yo, desde mi ático discreto en Chamartín, controlaba sus vidas sin que lo supieran. Era como un juego de ajedrez donde yo siempre iba 3 movimientos adelante. Colgué y los miré a los dos por última vez. Tienen 24 horas para juntar lo que puedan llevar y salir. Muebles se quedan, objetos personales pueden llevarlos. El señor Carlos levantó la cabeza, las lágrimas corriendo por el rostro envejecido. ¿Dónde voy a vivir? Sinceramente, no lo sé. Tal vez un pariente tenga un cuarto sobrando.
Tal vez un amigo. Tal vez el Señor aprenda qué es recomenzar de cero, como mi hija va a tener que hacer. El señor Carlos, con sus 65 años, representaba esa generación que cree que la edad da derecho a mandar sin cuestionamientos. Pero la verdadera sabiduría de los mayores no está en el control, sino en el respeto mutuo, en las lecciones de vida que se transmiten con amor, no con golpes. Es lo que siempre intenté enseñar a Ana, que la experiencia se gana con humildad, no con arrogancia. Cogí la mano de Ana. Vamos, princesa. No tenemos más nada que hacer aquí. Salimos de la mansión cuando los primeros rayos de sol rasgaban las nubes. La lluvia había parado completamente, y el aire tenía ese olor a tierra mojada, a recomienzo, a mundo lavado. Ana paró en medio del jardín, miró hacia atrás una última vez, y luego me miró a mí. Mamá, gracias. Por todo. No sé ni qué decir. Abracé a mi hija bajo ese sol naciente. No necesitas decir nada, princesa. Las madres no hacen estas cosas para recibir agradecimiento. Las hacen porque es lo que somos. Pero como tú, la casa, la empresa, no sabía que... Hija, tenemos mucho que hablar. Ven. En el camino a casa te cuento algunas cosas sobre tu madre que te van a sorprender. Un año ha pasado. ¿Y qué año ha sido este? Ana está viviendo conmigo ahora. Cuando le mostré la verdadera extensión del apartamento simple de la madre, una ático dúplex con vista al parque, se quedó con la boca abierta por unos 5 minutos. El proceso judicial en los tribunales de Madrid fue un torbellino. Documentos volando, abogados argumentando bajo techos altos que recordaban la justicia histórica de España. Pero con las pruebas irrefutables, fotos de moretones como mapas de dolor, testigos de vecinos del barrio, ganamos. Ana emergió de esa sala no solo divorciada, sino renacida, con una indemnización que simbolizaba que su sufrimiento tenía valor legal y moral. Las primeras semanas fueron difíciles. Ana oscilaba entre alivio y culpa. Tenía noches que despertaba gritando, perseguida por pesadillas. Yo estaba allí en todas, sujetando la mano, haciendo té, recordándole todos los días que las supervivientes no tienen nada que perdonarse. Después de 3 meses, empezó terapia. Una psicóloga maravillosa especializada en trauma y violencia de género. Mamá, no sabía que cargar tanto peso no era normal, me dijo un día, llorando de alivio. Pensaba que todo el mundo vivía así. El divorcio salió en tiempo récord. Con las evidencias que teníamos, el abogado de ellos ni intentó pelear. Ana quedó libre, sin pagar pensión, y aún recibió una pequeña indemnización por daños morales. Y entonces, algo bonito pasó. Volvió a hacer planes. Mamá, ¿y si empezara trabajando contigo?, me dijo. Hoy, Ana es directora de desarrollo de una de mis empresas de inmuebles. Descubrió que tiene talento para la negociación. Quizás porque pasó años administrando egos frágiles y aprendió a navegar campos minados. Ahora usa esa habilidad para cerrar contratos, no para sobrevivir. Sus ojos brillan de nuevo. La sonrisa volvió. Cortó el pelo, empezó a correr por las mañanas, hizo amigas nuevas. La Ana de antes está resurgiendo, más fuerte que nunca. ¿Y los Duarte? Ah, los Duarte. El señor. Carlos perdió la mansión, que se convirtió, como prometí, en un albergue para mujeres llamado Casa Elena, en homenaje a su esposa. El viejo está viviendo en un cuartito en los fondos de la casa de una prima que apenas habla con él. Oí decir que dejó de beber porque no tiene dinero. A veces pasa frente a la antigua casa y se queda mirando a las mujeres entrando y saliendo. No sé si aprendió algo. Hombres así raramente aprenden. Pero al menos no puede más herir a nadie. Pedro quedó desempleado por 6 meses. Llamó a Ana varias veces, pero ella bloqueó todos los números. Un día apareció en la portería del edificio. Ana decidió bajar. Yo fui con ella. Estaba irreconocible. Más delgado, ojeras, ropa arrugada. El príncipe encantado se había convertido en sapo. Habló de terapia, de entender los errores, de querer cambiar. Ana lo miró con claridad, no odio. Pedro, creo que estás intentando, pero no conmigo. No me elegiste cuando necesitaba.
Elegiste silencio. Ahora yo elijo no tenerte en mi vida. Dio media vuelta y se fue. Él nunca más apareció. La semana pasada, Ana y yo celebramos el aniversario de 1 año de libertad, como ella lo llama. Hice una cena especial. No fabada, obviamente. Lasaña, que es lo único que sé hacer sin equivocarme en la sal. Abrimos un vino bueno, brindamos, y Ana dijo: «Mamá, ¿sabes qué pienso a veces? Si esa noche no hubiera pasado, aún estaría allí, siendo disminuida, apagada, destruida poco a poco. En algunos años, quizás ni recordara quién era de verdad. Y ahora, sonrió, esa sonrisa que tanto eché de menos. Ahora sé exactamente quién soy. Una mujer que sobrevivió, que recomenzó, que tiene una madre loca que compra casas a escondidas y aparece de madrugada para rescatar a la hija. Reí. Loca es fuerte. Es perfecto. Me sujetó la mano. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Apreté su mano de vuelta. Princesa, las madres no se rinden. Solo esperamos el momento justo para actuar. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Gracias por dedicar este tiempo, por sentir junto, por indignarte y alegrarte en las horas justas. Pero antes de que te vayas, necesito dejarte algunas cosas. Primera lección: nunca subestimes a nadie. Los Duarte me miraron y vieron a una suegra vieja, pobre, inofensiva. No se dieron el trabajo de preguntar mi historia, mis sueños, mis conquistas, y pagaron caro por esa arrogancia. Todo el mundo que conoces lleva universos enteros que no ves. La cajera del supermercado puede ser artista en las horas libres. El portero puede tener historias de guerra. La vecina callada puede estar construyendo un imperio. Nunca juzgues un libro por la portada, especialmente si la portada fue elegida para parecer común a propósito. Segunda lección: la violencia de género no es cosa de familia, no es manera de padre, no es corrección, no es nada que se adapte o se tolere. Es delito, es destrucción, es algo que necesita ser nombrado, denunciado y castigado. Si estás pasando por esto, sabe, no es tu culpa, no lo mereciste, y existe ayuda. Cada mujer que denuncia, el ciclo se rompe un poco más. Tercera lección: la debilidad que permite abuso es complicidad. Pedro no pegó a Ana, pero vio, cayó y comió. Eso es tan grave como: testigos silenciosos alimentan agresores. Quien ve y no hace nada, elige el lado del opresor. Si presencias violencia doméstica, en la calle, en el trabajo, habla, denuncia, ayuda. Tu silencio tiene peso. Cuarta lección: la reconstrucción es posible. Ana estaba en el fondo del pozo, destruida, sin empleo, sin identidad, sin esperanza. Mírala ahora, directora de empresa, sonrisa en la cara, haciendo planes de nuevo. No importa cuán roto estés, los pedazos se juntan, las heridas cicatrizan, y del otro lado del dolor existe una versión de ti que ni imaginas cuán fuerte es. Quinta y última lección: las madres son leonas. No importa la distancia, la edad, la apariencia. Cuando un hijo necesita, madre atraviesa huracanes, madre derriba imperios, madre muestra dientes que nadie sabía que tenía. En ciudades como Madrid, donde las plazas bullen de vida y las sombras del pasado conviven con el progreso, historias como la nuestra recuerdan que el cambio es posible. Organizaciones como el Ministerio de Igualdad y refugios locales ofrecen manos extendidas a quienes lo necesitan. Si lees esto y sientes un eco en tu vida, recuerda. El primer paso es romper el silencio, como Ana lo hizo con esa llamada de madrugada que inició su liberación. Si eres madre, tus hijos son más afortunados de lo que saben. Si tienes madre, llámala. Agradece. Probablemente hizo, o haría, cosas que ni imaginas por ti. Y ahora, te pido una cosa: si esta historia te tocó, dale like a este vídeo. No por mí, para mostrar al algoritmo que historias de mujeres que se levantan merecen ser contadas. Cada like es un voto diciendo: queremos más contenido así.
Comparte con alguien que necesita oírlo. Tal vez una amiga pasando por dificultades, una madre que necesita recordar su propia fuerza, cualquier persona que se sienta demasiado pequeña para luchar. Comenta tu historia. ¿Pasaste por algo parecido? ¿Conoces a alguien que pasó? ¿Qué harías en mi lugar? Vamos a construir una comunidad de apoyo aquí, donde mujeres y hombres de bien se fortalecen juntos. Suscríbete y activa la campanita. Cada semana hay historia nueva. Historias de superación, de justicia, de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Y si estás en una situación difícil ahora, por favor, pide ayuda. Llama al 016, habla con alguien, no estás sola. Recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más valiosa de lo que cualquier persona te hizo creer. Y si el mundo intenta convencerte de lo contrario, demuéstrale que está equivocado. Besos de María, la suegra que mostró los dientes, la madre que no se cayó, la mujer que transformó dolor en poder. Hasta la próxima historia.